Durante la Revolución Mexicana, después de logrados algunos de los objetivos principales de este movimiento, era necesario establecer un nuevo orden político y social que brindara las condiciones para el desarrollo nacional. Fueron algunos caudillos de la Revolución quienes se enfocaron a buscar esa nueva organización. Seguramente has leído o escuchado sobre Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río. ¿Sabes qué hay en común entre ellos? Tecnología Educativa Galileo presenta Cuatro presidentes de México: Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas. Exacto, los cuatro fueron presidentes de la República. También fueron testigos y protagonistas del movimiento revolucionario que inició en 1910. Militares que llegaron a gobernar nuestro país y buscaron desde ahí organizar a la nación. Vamos a conocer más de cada uno de ellos. Venustiano Carranza. Cuando estalló la Revolución Mexicana, se unió al movimiento encabezado por Francisco Indalecio Madero. Proclamó el Plan de Guadalupe, en el que establecía no reconocer al gobierno de Victoriano Huerta, y se nombró primer jefe del ejército constitucionalista. Venustiano Carranza logró derrotar a Huerta y se enfrentó a los ejércitos encabezados por Villa y Zapata a fines de 1916, con un ejército al mando del general Obregón. Álvaro Obregón gana la batalla de Celaya e Irapuato a Francisco Villa, con lo cual Carranza se logra afianzar como jefe de la revolución, así como la presidencia de la República. Obregón es nombrado secretario de guerra por el presidente Carranza, manteniéndolo en el puesto hasta el final de su gobierno. A Carranza se le reconoce principalmente porque, siendo primer jefe del ejército constitucionalista, convocó al Congreso que promulgó la Constitución de 1917, que sigue vigente hasta nuestros días. Fue presidente de abril de 1917 hasta el día de su muerte, cuando en 1920 Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón no lo reconocieron como presidente en el Plan de Agua Prieta. Carranza se sintió amenazado y decidió trasladar el gobierno a Veracruz, pero fue emboscado en Tlaxcalantongo, Puebla, y asesinado. Además de ser promotor de la Constitución, instituyó el municipio libre, legalizó el divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. Álvaro Obregón. Fue revolucionario simpatizante de Madero. Su exitosa carrera militar lo llevó a ser nombrado general en jefe por Carranza. Al promulgarse la Constitución de 1917, fue nombrado ministro de guerra por Carranza, puesto que desempeñó hasta 1919, en el que decidió separarse del gobierno para postularse como candidato para el siguiente periodo presidencial. Esto le causó un enojo tal a Carranza que lo metió a la cárcel. Álvaro Obregón pudo huir y explicar en un manifiesto que consideraba que los intereses de la revolución no avanzaban hacia el rumbo esperado y que estaba en desacuerdo con quienes, aprovechando su posición política, se enriquecían y pactaban acuerdos con la prensa nacional, medio de comunicación de mayor importancia en el momento, para limpiar su imagen frente a la opinión pública. En septiembre del mismo año se celebraron las elecciones y obtuvo la presidencia para el periodo de 1920 a 1924. En la presidencia impulsó la reforma agraria expropiando latifundios y tierras mal cultivadas que repartió entre los campesinos. Apoyó las organizaciones obreras como la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, y la CGT, Confederación General de Trabajadores,
y estableció la Secretaría de Educación. Al finalizar su mandato, Obregón se retiró a Sonora hasta 1927, cuando por iniciativa de Calles, el Congreso modificó la Constitución permitiendo la reelección, lo que lo llevaría a presentarse nuevamente a las elecciones del 1 de julio de 1928, en las que ganó por amplia mayoría. Sin embargo, no consolidó su nuevo gobierno, pues mientras comía en el restaurante La Bombilla en San Ángel, José de León Toral lo asesinó. Plutarco Elías Calles fue presidente de la República entre 1924 y 1928. Promovió el acceso a la presidencia de su predecesor Álvaro Obregón y apoyó la reforma constitucional que posibilitó la reelección. Además, influyó políticamente en sus sucesores, de tal forma que al periodo 1928-36 se le conoce como maximato, por la subordinación de los presidentes a la figura de Calles, quien sería apodado el jefe máximo. Calles logra establecer el maximato entre 1928 y 34. En 1919 fue nombrado por Carranza secretario de Comercio y Trabajo. Sin embargo, Calles decidió renunciar al cargo y apoyar el plan de Agua Prieta, con el que Obregón destituyó a Carranza de la presidencia. Calles se convirtió en el colaborador más estrecho del presidente en turno y en su posible sucesor, consolidando esa posibilidad al ser elegido presidente. Su presidencia se caracterizó, como en el caso de Obregón, por la intención de consolidar los objetivos planteados por la revolución: reforma agraria, extensión de la enseñanza, construcción de obras públicas, reorganización del ejército, entre otros. En 1925 estalló la Revolución Cristera, como respuesta de algunos representantes de la Iglesia Católica a sus políticas anticlericales. Plutarco Elías Calles continuó en la vida política aún concluido su periodo presidencial, fundando el Partido Nacional Revolucionario en 1929, antecedente del actual PRI, e influyendo en las administraciones de los presidentes que le sucedieron: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Derivado de su visión política considerada cada vez más conservadora, fue crítico a la tendencia de izquierda adoptada por la presidencia de Lázaro Cárdenas. El maximato termina cuando Lázaro Cárdenas asume la presidencia. A Plutarco Elías Calles se le obligó a dejar el país y a exiliarse en California en 1936, y regresó a México en 1941, pero ya no intervino más en la política nacional. Lázaro Cárdenas del Río participó activamente en la Revolución Constitucionalista y en 1930 dejó el cargo de gobernador de Michoacán para presidir al Partido Nacional Revolucionario. En 1934 fue postulado como candidato a la presidencia de la República para el periodo de 1934 a 1940, siendo así el primer presidente que gobernó al país por 6 años. El cambio del periodo presidencial de 4 a 6 años se aprobó cuando Plutarco Elías Calles era aún presidente, habiéndose aplicado por primera vez, aunque sin éxito, en el periodo de 1928 a 34, infructuosamente porque en ese periodo convulso hubo 3 presidentes: Obregón, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Al ganar Cárdenas la presidencia, renunció a vivir en el castillo de Chapultepec y mandó acondicionar un terreno conocido como la Hacienda de la Hormiga, sitio en el que plantó muchos pinos, por lo que se le llamaría desde entonces Los Pinos, a la casa donde habitan los presidentes de México durante su gobierno. Cárdenas, ya como presidente, nombró a varios callistas como miembros de su gabinete, pero en mayo de 1935 solicitó a todos la renuncia, con el fin de deslindarse de ellos, sobre todo de quienes no le apoyaban. En abril de 1936, un grupo de oficiales dieron a conocer al expresidente Calles la orden de su salida del país, terminando así el periodo del maximato y también las secuelas de la Guerra Cristera,
lo que brindaría mayor estabilidad al país y mejores condiciones para llevar a cabo su plan de gobierno. Cárdenas brindó un gran apoyo a la educación y a la investigación, además de crear un buen número de escuelas en zonas rurales. Fundó el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Educación Física y el Consejo Técnico de Educación Agrícola. Creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Departamento de Asuntos Indígenas. Llevó a cabo un plan sin precedente de repartición de tierras y creación de algunas instituciones de servicio social, como el Departamento de Turismo, el Banco de Crédito Rural, el Tribunal Fiscal de la Federación, y transformó a la CROM, de origen cayista, en CTM, como se le conoce actualmente. Con la idea de México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, entre las que destaca la de la industria petrolera. También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria. Otro hecho que caracteriza su papel como presidente es que en 1937 recibe alrededor de 500 niños y a un grupo de intelectuales españoles que huían de la situación de guerra civil que vivía su país. Y más tarde, en 1939, decide albergar a un número más grande de exiliados que viajaban en los buques Sinaya, Mexique e Ipanema. El sexenio de Cárdenas, en resumen, legó a la historia nacional importantes avances en materia de educación y desarrollo social, con los que se lograrían, finalmente, pacificar y dirigir al país hacia un nuevo rumbo. Siempre debemos reflexionar y analizar los hechos que han sucedido en nuestra historia. Te invitamos a seguir investigando y a reflexionar sobre la situación que vive actualmente nuestro país y a pensar en qué se requiere para que México mejore y cómo podrías contribuir tú. Tecnología Educativa Galileo presentó 4 presidentes de México: Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas.